Hola, ¿qué tal? Deseamos que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a conversar sobre las competencias docentes para las nuevas dinámicas de formación. Para ello tenemos a dos invitados de lujo, el doctor Daniel Prieto Castillo y el doctor Manuel Moreno Castañeda, quienes compartirán con nosotros sus conocimientos y experiencias. Gracias, de verdad, por haber aceptado la invitación. De la misma manera, agradecemos a quienes nos acompañan a través de las redes y han dado seguimiento a nuestros seminarios web a nombre de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que en coordinación con el Espacio Común de Educación Superior en Línea y la Red Internacional de Investigación sobre Educación en Línea, les damos la más cordial bienvenida. En la actualidad, los docentes se enfrentan a la necesidad de reinventar sus prácticas educativas y renovar sus conocimientos para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el entorno virtual. Para ello es necesario pensar en estrategias educativas que permitan transformaciones en el desarrollo de actividades de aprendizaje apoyadas con tecnologías. Las TIC deben ser vistas como herramientas de apoyo, pero consideramos que para su mejor aprovechamiento es necesario que se tenga un modelo de uso y apropiación de las mismas para que de esta manera el docente las ocupe de forma eficiente y con una intención. No es el uso de los medios por sí mismos, porque se tienen a la mano o porque, como en el caso de la pasada situación emergente, fue considerada como una opción para no perder los ciclos escolares y para estar en comunicación con los estudiantes y con las instituciones. En este sentido, el rol docente se transformó, tuvo la necesidad de implantar estrategias innovadoras, recuperar experiencias y buenas prácticas para enseñar, con los recursos con los que disponía, acompañar durante el proceso a sus estudiantes y evaluar los aprendizajes. Estoy recordando cuando se hablaba de educación con y para los medios, pero ahora debemos verlos desde diferentes niveles de apropiación y uso eficiente, donde la mediación tecnológica y principalmente la mediación pedagógica son fundamentales, considerando que las TIC son herramientas facilitadoras para la presentación de contenidos, la comunicación y la transmisión de información. Si bien la incorporación de los medios a la educación ha sido gradual, al menos con la llegada del confinamiento producido por la pandemia, la situación fue otra. Sabemos que no en todos los casos se contaba con un plan de acción para la apropiación de las TIC. Se conoce que hubo esfuerzos personales e institucionales para el desarrollo de competencias en el uso educativo de ellas y los resultados fueron variados. Pero, ¿cuáles son las competencias que deben tener los docentes en el diseño de escenarios educativos apoyados con las tecnologías? Con una mirada al futuro, ¿qué habilidades requieren desarrollar teniendo en cuenta que hubo un cambio de paradigma derivado por el uso generalizado de los medios para acercar el conocimiento a sus estudiantes? Para dar respuesta a estos y otros interrogantes, tenemos a dos expertos educadores de formación y por convicción, personas con amplia experiencia en la enseñanza, la investigación y la puesta en práctica de la educación en todos los niveles. Cada uno conversará alrededor de 20 minutos. Previa a su intervención, leeré su semblanza curricular y al finalizar ambas participaciones daremos un espacio para responder las preguntas del público. Comenzaremos con el doctor Manuel Moreno Castañeda, quien es asesor de planeación en el SSL. Su último cargo institucional fue como rector del sistema de universidad virtual en la Universidad de Guadalajara. Profesor en todos los niveles educativos desde 1964 a la fecha. Se ha dedicado a la formación de docentes desde 1975. Ha tenido experiencia en programas de educación a distancia desde 1980 como estudiante, como docente y como administrador. Cuenta con 2 doctorados honoris causa, el de la Universidad de Los Ángeles Chimbote del Perú y por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Tiene varias publicaciones, algunas de ellas son La docencia también tiene su historia, Por una docencia significativa en entornos complejos, Nuevos rumbos para la educación, Por una docencia significativa, Por una pedagogía regenerativa y significativa, y la realización de la coordinación de 2 libros, Por una docencia universitaria en entornos diversos y 20 visiones de la educación a distancia. Ha recibido diversos reconocimientos por su trayectoria profesional, como son el de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, por sus aportaciones en la educación a distancia en México.
un reconocimiento de la Aula Kabila como cofundador de esta red académica. Asimismo, recibió el reconocimiento otorgado por la Unión de Universidades de América Latina, la UDUAL y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, como pionero de la educación a distancia en México, y el premio por vida y obra de la Red Europea y Latinoamericana de Educación Continua. Doctor Moreno, muchas gracias por tu presencia y tienes la palabra. Muchas gracias, Pati. Muy extensa la presentación. Realmente a veces el currículum cuando lo mencionan como que digo, yo creo que se refiere a otra persona, ¿no? Sí. Bueno, mira, la idea es hablar de esta plática, este diálogo siempre pendiente, siempre permanente, siempre inacabado, de hablar de educación. ¿Sí? En esta ocasión, desde el uso de las tecnologías. Bueno, además de todo lo que dijo Patti, yo a lo que me he dedicado como profesor ha sido como profesor de historia. ¿Sí? Muy enfocado sobre todo en la historia de la educación y en la historia de la educación en México. Entonces, voy a iniciar esta plática desde ahí, desde la historicidad de este maridaje entre pedagogía y tecnología, ¿sí? Y estaba recordando ahorita, por lo menos 200 años, pero no se asusten, no voy a hablar de los 200 años, pero cuando llega a México, como en toda América Latina, esta influencia inglesa junto con la revolución industrial de las escuelas lancasterianas, ya en ese tiempo, como las escuelas lancasterianas van a empujar ese modelo que todavía padecemos, de tendencia a una seriación, homogeneización, estandarización de los procesos, o sea, como copiando los modos de producción industrial, ya desde entonces se pensaba en autómatas, ¿sí? Hace 200 años. Y decían que si estaba bien programada la educación, lo que hacían los monitores de la escuela casteriana la podría hacer un autómata, ¿sí? Que serían así como los tatarabuelos de los modernos robots, ¿sí? Pero siempre había esa oposición, así como bajo el liderazgo de Ned Ludd en Inglaterra empezaron a destruir las máquinas de vapor porque le quitaban el trabajo a los tejedores artesanales. También siempre que surge una nueva tecnología viene ese temor, ¿sí? A ver, entonces ya los profesores no se necesitan. Por ejemplo, esto volvió a resurgir con el cine, porque también se decía, no, pues ahora que filmen la clase y ya nada más la repiten, ¿no? Y volvió a surgir con la radio, con la televisión, con el internet. O sea, cada que surge una nueva tecnología, surge ese temor. Entonces ya la docencia, el docente ya no va a ser necesario. Sin embargo, los docentes ahí seguimos, ¿sí? Pero ¿por qué? En cambio, hay profesiones que sí han desaparecido por las tecnologías. Nada más refiriéndose a mi vida, que es casi de un siglo, bueno, no tanto, tengo 78 años, pero yo he visto desaparecer muchas profesiones de las que conocí de niño. Por ejemplo, los tipógrafos en las imprentas ya no existen. Los telegrafistas, las personas que estudiaban taquigrafía. Y así podemos ir viendo muchos oficios, muchas profesiones que ya no existen. Ahora, entonces la docencia, ¿qué? Cuando, por ejemplo, de hecho, un profesor que solo se dedique a hacer lo que hace cualquier máquina, pues claro, también puede desaparecer. Si un profesor que solo se dedica a transmitir información, a transmitir datos, eso ya no tiene caso. Yo creo que lo que sucede con las nuevas tecnologías es que propician, obligan de alguna manera a elevar la calidad de las mediaciones pedagógicas. O sea, que ya no se desgasten, no pierdan tiempo llenando la memoria de datos, si tenemos procesadores que nos ayuden. Entonces, aquí recordando un poco a Vygotsky, diríamos dedicar la mente a procesos mentales superiores. O sea, como que sí obliga estas tecnologías a mejorar las mediaciones pedagógicas, ¿sí? Hacerlas más significativas. Por eso en ese libro que tú mencionabas de la pedagogía regenerativa, digo que muchas cosas se han roto en esta historia y se han roto muchas de las relaciones educativas esenciales, como la relación entre personas, la relación con el conocimiento, la relación con la realidad,
la relación entre unas disciplinas y otras por esos currículos tan fragmentados. Entonces, cuando hablamos de una pedagogía regenerativa, estamos hablando también de regenerar esas relaciones. Y tal vez dentro de esas relaciones, así como hay que regenerar las relaciones con la naturaleza, las relaciones con la sociedad, hay que buscar cuál sería la relación apropiada entre mediaciones pedagógicas y tecnológicas. En estos últimos días, y sobre todo voy a mencionar dos factores, con el COVID, de repente todas las resistencias a las tecnologías se derrumbaron, y se empezaron a utilizar, pero de manera improvisada. De repente el Zoom se convirtió en el amo de las tecnologías, pero para reproducir el aula. O sea, se hablaba de aulas virtuales, aulas digitales, aulas invertidas, aulas del futuro, aulas de no sé qué, pero la aulicidad sigue presente. Yo creo que son una de las cosas que hay que regenerar. La aulicidad no solo entendida como ese espacio encerrado y ese tiempo limitado de 9 a 10 o de 10 a 11, no. La aulicidad también entendida como esa estandarización y reproducción de los mismos modos de aprender y de enseñar de centurias atrás. O sea, esa aulicidad sigue presente. Y ahora con el COVID lo vimos, donde la gran preocupación no era transformar los procesos educativos, sino la gran preocupación que se veía, sobre todo en los funcionarios, más que en los profesores. Yo vi mucha más creatividad y compromiso en los profesores de base que en los directivos de las instituciones y en los funcionarios, que parece que ellos tenían como un afán de regresar a las aulas o de trasladar el aula a los entornos virtuales. ¿Sí? Y ahora, en los últimos meses, de repente nos llega lo del chat GPT, ¿no? Dice, ah, caramba, si este se iba a sustituir al profe. Entonces, yo a lo que me he dado a la tarea es de preguntarle al mismo GPT, ¿sí? Y bajé la aplicación esta de OpenAI o AI, ¿sí? Bajé esta aplicación y le pregunté. Entonces, basado como en 3 preguntas, ¿sí? Primera, sí, hay que aprovechar la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa con las demás inteligencias? Esa sería una pregunta. ¿Y qué con la inteligencia emocional, con la inteligencia cinética, con la inteligencia emocional, con las... Bueno, viendo todas las dimensiones de la inteligencia y no perder de vista que estas tecnologías se enfocan sobre todo y apoyan los procesos informativos y cognitivos. Pero queda lo otro. Entonces, la otra pregunta es, bueno, ¿qué tan inteligente es la inteligencia artificial? ¿Y qué tan inteligentes somos los que estamos usando la inteligencia artificial? Por ejemplo, ¿qué tan inteligentes para formular preguntas? A final de cuentas, como la misma aplicación esta lo dice, lo que intenta esta aplicación es usar un lenguaje natural, ¿sí? En un proceso conversacional. Pero ahí mismo establece las limitaciones que puede tener. Y yo preguntándole al GPT sobre eso, la respuesta que me dio dice, bueno, no olvides que este programa está basado en algoritmos que pueden carecer de los matices y emociones de la comunicación humana, ¿sí? Todos esos gestos del profesor. Y eso me hizo recordar un libro que habla de los modos de enseñar, donde ve que profesores con la misma calidad académica, los mismos conocimientos, los mismos grados, la gran diferencia en el aprendizaje no estaba ahí. Y lo han demostrado hasta los exámenes de PISA. O sea, los grados académicos, la formación, los aspectos técnicos no son el factor clave. La gran diferencia de la influencia entre los modos de enseñar y los modos de aprender está sobre todo en la actitud y en esa palabra que a mí me encanta de Freire, cuando habla en su libro de Cartas a quien pretende enseñar, de todas las cualidades que habla de los profesores transformadores, hay una que se me hace especialmente importante por olvidada, lo que él llama la parsimonia en el hablar. O sea, eso no lo hace el chat GPT. O sea, la misma expresión, la misma información, los mismos conocimientos expresados
desde diferentes tonos de voz, sonrisas, gestos, si ves la cara de los estudiantes o no la ves, si le hablas por su nombre, toda esa en esa parsimonia, ¿sí? Está una de las grandes diferencias y que los mismos autores de estos programas lo reconocen. Ahora, otra de las preguntas que le hice yo a este programa es, bueno, ¿y cuáles son tus limitaciones? Y entonces la respuesta del programa, yo destaco 3. Una, el entendimiento del contexto. O sea, el mismo programa dice que hasta ahí no llega. A entender el contexto de esta conversación entre la máquina y la persona. Otra cosa que reconoce el programa es la inteligencia emocional, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Y la otra es el sentido común, ¿sí? Y el aspecto de la intuición. Esa especie como de inteligencia inconsciente que los educadores y educadoras suelen tener. Esa que parece como adivinar lo que sigue, pero realmente es una inteligencia que tenemos ahí, de la que no somos muy conscientes, pero que sabe responder de acuerdo al momento afectivo y al momento social en que se vive. Ahora, siguiendo con las mismas preguntas, otra de las preguntas fue, bueno, entonces, otra de las cosas que se preocupan mucho tiene que ver con el real potencial. Y ahí sí, también menciona, bueno, nos puede ayudar y no olvidar esto, cómo está ligada esta mediación tecnológica del GPT con la mediación pedagógica. Por ejemplo, cómo sí puede ayudar a personalizar mejor el aprendizaje, ¿sí? Al estar retroalimentando el proceso y conociendo a las personas, esta información que le demos, porque no olvidemos de que este programa está alimentando de la información que existe y que no está conectado en tiempo real con Internet. Realmente la alimentación que tiene procede como de 2 años, de 1 año atrás. O sea, no se está alimentando en el momento, se está alimentando de lo mismo, de lo mismo que están aportando los usuarios. Pero eso sí ayuda a la personalización del aprendizaje, ¿sí? A la accesibilidad desde diferentes estilos de aprendizaje o modos de aprender, ¿sí? También a fortalecer los ambientes virtuales de aprendizaje. Pero también, hablando de las limitaciones, otra cosa que no hay que perder de vista es como 3 tipos de limitaciones. Unas, las propias de este programa, ¿sí? Que tiene que ver con ese límite de información que contiene, que tiene que ver con lo que él mismo reconoce de que no en estas partes humanas de la intuición, la parsimonia del hablar, las cuestiones afectivas, el entendimiento del contexto, que esas son propias del programa, pero también hay que ver las limitaciones del contexto. O sea, no es lo mismo esto en el centro de Buenos Aires, con toda la conectividad ahí que puede haber cerca de la Plaza de Mayo o de la calle Corrientes, que me gusta mucho, es de las calles más caminables del mundo y más lindas. Bueno, y que en la sierra acá, Virrárica, en México, ¿no? O en la selva maya, o sea, la otra limitación tiene que ver con los propios usuarios. O sea, que tiene que ver con la economía. O sea, eso no hay que perder de vista. Entre más avanzan las tecnologías, más se van abriendo y más se van profundizando las brechas entre quienes económicamente tienen acceso, porque las mejores versiones de este chat se pagan. Las gratuitas están muy limitadas y cuando quieres ya una versión plus, tienes que pagar mucho más. Y también están las limitaciones académicas. O sea, no todos los educadores y educadoras profesionales tienen la capacidad tecnológica ni los antecedentes académicos para su uso. O sea, como eso no habría que perderlos de vista. Otra pregunta, y esta se ha hecho siempre, los famosos valores, ¿sí? Y de entre esos valores, el plagio. Entonces aquí el programa, cuando yo le pregunto, a ver, ¿y qué con el plagio? El programa me contesta, bueno, ese depende de quién lo usa y cómo lo usa. Dice, con los valores personales
estos chats no tienen que ver. Es como cualquier tecnología, como cualquier objeto. Lo puedes usar para el bien o para el mal. Entonces, tan lo puedes usar para plagiar, y si los docentes educadores no están preparados, pues más fácil van a... Por eso se le puede tener ese temor. O sea, porque se le tiene temor a lo que no se conoce y no se puede controlar. Pero también, bien utilizado, puede tener un gran valor. ¿Sí? O sea, como que aquí está como, de plano dice, y tiene razón, no depende de la tecnología, eso depende de quién lo usa y la intención con lo que lo está utilizando y la capacidad de discriminar y discernir de quién está recibiendo. ¿Sí? Porque además otra cosa y yo lo he estado probando estos días y muchas veces se equivoca. O sea, y hay quien dice, no trates de hacer resúmenes ni trabajos de áreas que no conoces. Como si yo me pusiera hacer algo sobre física nuclear, pues no voy a saber si está equivocado o no. Pero como me puse a buscar de cosas que más o menos conozco, veo que se equivoca. Es muy fácil que se equivoque. O sea, es un programa que está en construcción y que todavía comete errores. O sea, como que eso no habría que perder de vista. Ahora, otro aspecto que... ¿Cuántos minutos van, Pati? No quiero pasarme. ¿Ya van como 15? Sí, van como 15 más o menos. A ver, Tienes todavía rapidísimo. tiempo. Hay una parte que me gusta mucho insistir, que yo llamo los absurdos. O sea, que tiene que ver con este uso de las tecnologías y los absurdos en que se caen. Por ejemplo, lo voy a mencionar así rapidito. Uno, que está lleno ya de dispositivos móviles, ¿sí? Con iPads, laptops, teléfonos, pero siguen los estudiantes inmóviles. A mí me ha tocado ver universidades que están todos equipados con dispositivos móviles, pero cerrados en el aula. ¿Para qué? Eso es como una gran incongruencia. Otra es que por una parte tenemos dispositivos para guardar información, y todavía yo salgo aquí por las calles de Guadalajara, la secundaria, la primaria, y los niños hasta con 7, 8 kilos de libros en la espalda, todos encorvados, niños de 7, de 10 años cargados de libros. O sea, pero se me hacen así como incongruencias. No es que esté renegando el libro de papel, a mí me encantan los libros de papel, y los libros de poemas y las novelas las leo en papel porque las disfruto. Pero los libros que solo tienen información, ¿para qué seguir sacrificando? Otra de las cosas que veo como incongruencia es que hay infinidad de fuentes de información, sin embargo, se siguen basando solo en el programa, solo en un libro de texto único y solo en lo que el profesor dice. Entonces, ¿para qué tanta información? ¿Para qué tantas fuentes donde el estudiante puede aprender a discernir, a analizar esta información y saber lo que necesita? Pero en lugar de eso, se siguen haciendo exámenes estandarizados donde solo se valora lo que el programa y el profesor dijeron. O sea, siguen habiendo esas incongruencias. En este también está lo de los procesos administrativos de las instituciones educativas, que ahorita vemos en los bancos, en los comercios, como ya casi no se usa muy poco papel. Sin embargo, en las instituciones académicas, en las universidades, todavía se sigue, además de digitalizar los procesos, utilizar un dispositivo para entregarlo como un disco o una memoria USB, se sigue entregando el papel. O sea, que toda esta tradición burocrática o sea, se incorpora nueva tecnología, pero no se abandona toda la burocracia tradicional. O sea que la tecnología, en lugar de facilitar y agilizar procesos, está triplicando la burocracia y haciéndola más engorrosa. Otra de estas incongruencias tiene que ver el considerar tanto el libro como el aula, como la plataforma digital, el LMS, sea Blackboard, website, lo que sea, ¿sí? Que se consideran como plataformas fijas. Y así como antes no se querían salir del aula, ahora hay profesores que no se quieren salir de la plataforma de aprendizaje virtual. ¿Sí? Como hay unos que no se quieren salir del libro. Como que no hay que perder de vista
que el libro, las plataformas digitales y las aulas son para lanzarse a la vida, a situaciones concretas y no quedarse encerrado ahí en el libro, en el aula o en la plataforma. Yo a veces veo como una metáfora, es como que si un clavadista se sube a la plataforma y se queda sentado, ¿sí? Como que si la plataforma fuera para dormir o para sentarse. Así veo ahora la gente que no quiere salirse de la plataforma digital. O sea, no perder de vista eso, que son tecnologías que nos ayudan para lanzarnos a la vida. Si yo tengo un dispositivo móvil, es porque es más fácil ligarlo con el dispositivo móvil, mis aprendizajes académicos a la vida real, que estar encerrado en el salón de clase. Ahora, a ver, bueno, las vías son muchas. Yo lo que sí quisiera, y muchos los beneficios, como diversificar, ampliar los servicios, poder percibir mejor el objeto de estudio, lo que está lejos, cercano, lo rápido, ralentizar lo que es muy lento, hacerlo más rápido. Bueno, a través de los simuladores, poder observar procesos, poder diseccionar digitalmente antes de andar buscando perros y gatos para matarlos. O sea, hay muchas ventajas que podemos tener en la digitalización. Pero para mí, y con esto termino, hay algo que se ha visto poco. O sea, cómo la clave, y esto lo digo por experiencia propia, la clave para que esto se incorpore muchas veces es facilitado o impedido por las políticas académicas y por las estructuras de las organizacionales y sus modos de gestión. Ahí es donde lo que hay que ver de qué manera los sistemas burocratizados de la gestión académica necesitan transformarse. Por ejemplo, voy a mencionar algunos factores. El diseño y gestión curricular. Para aprovechar todas estas tecnologías, ya hay que superar esos diseños curriculares rígidos, cerrados, y avanzar hacia hacia trayectorias curriculares libres, abiertas, flexibles, que se adapten a las nuevas necesidades y a los proyectos de vida de los estudiantes. O sea, como que más que plantear el tradicional y autoritario control escolar, todavía las instituciones, el área que debería de ayudar a gestionar los procesos de aprendizaje y apoyar a los estudiantes, se le pone ese nombre de control escolar. O sea, por lo menos quitarle la palabra control y que esas áreas se conviertan en áreas de seguimiento curricular y de apoyo a quienes aprenden. O sea, como que voltearla. En todos estos aspectos, así como el diseño y la gestión curricular, también en las áreas de control de estudios, ¿sí? Que revertirlas. También superar este concepto de aulicidad. Todavía yo sigo oyendo a todos los políticos que lo que presumen es de construir miles de aulas. Parece como, o sea, se sigue en plena tercera década del siglo XXI, se sigue con el modelo de la primera década del siglo XIX. O sea, el mismo modelo de la revolución industrial. Y cuando las aulas deben de ser un momento y un espacio más de aprendizaje, no privilegiarlo así como que si fuera lo único. Yo aquí a lo que le apuesto es a la diversidad de ambientes, entornos y procesos de aprendizaje, y que sean las condiciones de vida del estudiante, los procesos, las características del objeto de estudio, las tecnologías disponibles, las que nos digan cuál es el ambiente, la modalidad propicia, ¿sí? No de antemano ponerle eso. O sea, yo creo que este concepto de aulicidad hay que irlo superando. Otra, que también lo vimos ahora que ya existía este problema y se agudizó ahora con el COVID e imposibilita utilizar tecnologías como las nuevas que estamos usando, es la manera que se tiene, por lo menos acá en México, no sé, en Argentina y otros países, de medir créditos académicos por horas de docencia. Aquí se implementó en México en 1973 y hemos visto cómo la educación en línea, en primer lugar, no tiene que ver las horas de docencia con los tiempos de aprendizaje. O sea, una hora de docencia puede significar tiempos distintos de aprendizaje de los estudiantes.
Es un absurdo seguirlo midiendo así. Y con ese mismo criterio hacer los pagos y con esos mismos criterios hacer la programación académica. Ahora vimos con el COVID, profesores que tenían una materia que decía 3 horas a la semana, dedicaban hasta 8 horas diarias. En cambio, otros que tenían 10 horas se la fletaban en 1 hora o 2 horas, o unas 2 o 3 conferencias. O sea, para nada desde al tiro se cayó ese esquema de los sistemas de crédito, de los modos de medir los créditos académicos. Pero no se oye ni se ve que haya una intención de cambiar esos criterios tan obsoletos como los modos de medir los créditos académicos. La otra tiene que ver con la evaluación. O sea, sigue todavía una tendencia desde la OCDE, pero también cada país lo tiene, de estandarizar los aprendizajes. O sea, que solamente es válido lo que decide quienes tienen el poder de decidir qué aprendizajes son los significativos y cómo deben de expresarse. Yo creo que aquí, y creo que mañana Daniel ojalá tenga tiempo de verlo, va a presentar un libro sobre evaluación. Sí, yo voy a procurar estar ahí, porque hay que rescatar la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, no solo como el instrumento, como una espada de Damocles que tiene la institución y el docente, ¿no? O sea, como que habría que revalorar la evaluación y aprovechando que tenemos tantas mediaciones tecnológicas tan potencializadoras. Yo esto lo he probado por lo menos los últimos 10 años en la universidad, antes de jubilarme, lo que yo llamaría la expresión libre de lo aprendido. Y aparte que la institución valore lo que la institución quiere que se sepa para poder expedir un certificado, pero no perder ese gran potencial y valor que tiene la evaluación como una expresión libre de lo aprendido. Y se da uno cuenta que los estudiantes aprenden mucho más de lo que un examen estandarizado rescata. Porque rescatan los estudiantes los modos de aprender, las interacciones, lo que tiene que ver con su vida. Ahí me ha tocado ver trabajos preciosos que se ve tan pobre la evaluación institucional ante lo que el estudiante dijo haber aprendido. Yo creo que son de los aspectos que habría que superar. Y termino leyendo la última frase, donde yo diría, para reflexionar la incorporación de programas de inteligencia artificial, como el caso de ChatGPT, esto lo plantearía así como una invitación a las preguntas, ¿sí? Como lo que ha sucedido antes y sucede con estos intentos de incorporar nuevas tecnologías en los procesos académicos y principalmente las mediaciones pedagógicas, suelen chocar con formas culturales y prácticas fuertemente enraizadas que se resisten a las transformaciones debido a varios factores. Entre estos factores es que quien tiene el control del proceso formativo tiene miedo perder ese control y ante una incorporación cultural que altera esos procesos, ¿sí? Entonces esto lo mete en una gran inseguridad. Y entonces se ve ante lo nuevo, se ven como dos sensaciones. Una, les atrae lo nuevo, o nos atrae todo lo nuevo, pero al mismo tiempo nos atemoriza. Yo creo que aquí hay que atrevernos, hay que correr el riesgo, también es una idea en la que también insiste mucho Freire, ¿sí? Hay que tener la valentía de correr riesgos y de ver en la educación siempre un proceso permanente de búsqueda, con esa idea de que, otra vez Freire, sí, de que la educación no es única y para siempre, la educación está siendo, y que lo hermoso de los procesos educativos es estar en esa construcción, en esa búsqueda, ¿sí? No tanto en haber llegado a un modelo ideal. Bueno, perdón si me tardé unos minutos y esperamos el diálogo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tocaste demasiados temas, diría yo. Por un lado, desde que los profesores deben de perder el miedo de ser sustituidos o hechos a un lado, pues, porque las tecnologías evidentemente tendrán algunas características que les son propias y que nos ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que nos dan
nos facilitan la vida en la mayoría de las ocasiones, pero hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Entonces, también hay que considerar que todas estas tecnologías, ver cómo debemos apropiarnos de ellas y hacer un uso correcto y un uso que realmente nos sea de utilidad, ¿no? Y no nada más emplearlas porque están ahí presentes, como decíamos en algún momento, ¿no? Entonces, ver sus potencialidades, así como sus limitaciones, y entonces, como formadores, orientar a los usuarios a que las aprovechen de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, mucho que decir, pero quisiera no quitarle tiempo de su intervención al doctor Daniel Prieto Castillo. Entonces, le voy a leer su semblanza brevemente para después justamente que nos quede tiempo para este diálogo y este intercambio de ideas. Bueno, pues el doctor Daniel Prieto Castillo es educador, doctor en comunicación social, profesor emérito de la Universidad Nacional de Cuyo, con experiencia de más de 50 años en educación formal y no formal en contextos de América Latina. Es autor de 48 libros sobre comunicación y educación publicados en diversos países de América Latina, director de carreras de posgrado en docencia universitaria de 1994 a 2016, secretario académico de la Universidad Nacional de Cuyo de 1995 al 1998, ha sido asesor de organismos internacionales como la UNESCO y UNICEF, investigador y docente en el ILCE de 1978 a 1982 y en CIESPAL de 1983 a 1987. Autor de propuestas teóricas, metodológicas y prácticas de comunicación participativa, investigador, docente y productor de materiales educativos en proyectos de apoyo al desarrollo en Radio Nederland, proyecto desarrollado en Centroamérica de 1988 a 1993. Entre sus libros, entre su vasta número de publicaciones, mencionaremos el discurso autoritario y comunicación alternativa, Universidad, Comunicación y Desarrollo, la comunicación en la educación, la fiesta del lenguaje, utopía y comunicación en Simón Rodríguez, la vida cotidiana, fuente de producción radiofónica, la mediación pedagógica, apuntes para la educación a distancia alternativa, en colaboración con Francisco Gutiérrez Pérez, e-learning, comunicación, educación, el diálogo continúa en el ciberespacio, en colaboración con Peter Van Poel, y el manual de producción en materiales para neolectores. Doctor Daniel Prieto, tiene usted nuestra atención. Adelante, por favor. Muy bien, muy buenas tardes de este lado del mundo. Un gusto, primero el agradecimiento, por supuesto, a todos quienes organizan este encuentro, y la alegría de estar en compañía de mi querido amigo Manuel Moreno, que vamos caminando en estos temas, con muchos de los cuales voy a coincidir en lo que él planteó. Tengo un texto que siempre lo desarrollo para después pulirlo un poco a partir de las preguntas que se hacen, así que en su momento lo pondré en circulación. Bueno, el punto de partida, le llamé a este texto, necesidad de la pedagogía en tiempos de glorificación del robot educador. Un poco, la línea ya ven, va en la dirección que planteó Manuel. Lo que planteó al comienzo es qué implica esto de dinámicas de formación y qué implica competencias. Es una cuestión que atraviesa muchas décadas en el campo de la educación. Se aludió Manuel a todo lo que ello significa en cuanto a burocracia, problemas personales, contextuales, todo lo que implica el formar parte de esto que llamamos nuestra tarea de educar. Y la llegada ahora en estas posibilidades con lo que en broma y muy en serio se denomina el robot conversador, ¿no? Tenemos este nuevo ingrediente que en el buscador de Google, al 30 de abril, es decir, hace unos 2 o 3 días, ya el sistema arroja para el chatbot 305 millones de entradas. Es decir, es algo que vertiginosamente está creciendo, en tanto por el alcance como por las búsquedas, como
por las prevenciones, los ataques y los elogios, ¿no? El modelo ya lo conocemos, es una cuestión que tiene que ver con la generación a través del lenguaje natural, coherente, a partir de patrones que se han aprendido sobre las bases de grandes conjuntos de datos previamente entrenados. Frente a esto estamos nosotros, las y los educadores. Y voy a hablar desde el marco de lo que he trabajado durante ya varias décadas, lo que entendemos por mediación pedagógica. Pero también yo quería hacer una historia, una pequeña historia, y precisamente en la línea de los robots, pero no de los robots, sino de ese antecesor que se llama Autómata, ¿no? Hay un cuento de Hoffman que se llamó El hombre de arena, que fue publicado en 1817, que es importante este cuento por la atención que le prestó uno de los grandes pensadores de la humanidad. El cuento alude a una autómata, Olimpia, de la cual se enamora un joven perdidamente, y esto conlleva toda una serie de sufrimientos y de orientaciones hacia lo que puede ser un trágico final. Quien se ocupó de ese cuento fue Freud, para analizar lo que puede ocurrir en el seno de una sociedad con la presencia de ese tipo de relaciones que generarían cuestiones psicológicas profundas. Yo he dicho que en este material ando diciendo que sería interesante también revisar un poco el término que usa Freud, porque él habla de lo siniestro. Ese personaje es siniestro y todo lo que ocurre en torno a él es siniestro. Hay algunas voces del alarma que nos están alertando en este momento sobre lo que puede pasar con el chatbot, lo que puede pasar con toda esta innovación en relación con el futuro de la humanidad. Y eso tiene un componente fuerte que se relaciona con lo siniestro. El segundo elemento que no quería dejar de tocar es cuando surge la palabra robot, 1920, en una obra de teatro que se llama Robots Universales Rosum, y que fue escrita por Joseph Capek. ¿Qué significa esta palabra en checo? La palabra robota, trabajo esclavo, servidumbre o trabajo esclavizador. Y la obra habla de una empresa que crea estos seres orgánicos, por cierto, que empiezan a inundar la sociedad. Ahí viene la palabra. Ahora, ese momento de estos personajes significan en la obra de teatro la destrucción de la humanidad. En otra obra posterior, el autor habló de lo que se llama la guerra de las salamandras. Y es una invención muy interesante desde el punto de vista educativo, porque estas salamandras empiezan haciendo el trabajo duro, pero luego van haciendo un trabajo cada vez menos duro, hasta adueñarse de la cultura y en un final de una complejidad muy grande también. Quiero detenerme en lo que conversa el autor, el diálogo que pone el autor cuando esa humanidad se refiere a las salamandras que ya están en todo el planeta. Son preguntas que tienen unos cuantos siglos, porque esta pregunta se repetía en algún lugar de nuestra América con respecto a los indígenas. La primera pregunta es, ¿tienen alma las salamandras? Jamás hemos encontrado, dice el autor, en ellas ninguna muestra de sentimientos elevados, como el honor, la fe, el patriotismo. Y otra dice, no tienen alma. Si tuvieran, tendríamos que ofrecerles igualdad económica con el ser humano, y eso sería absurdo. Otra dice, a lo mejor tienen alma, pero no conviene que sea marxista. Y en fin, un momento determinado en esa guerra que es dar a las salamandras una educación correcta, es decir, que entran a un proceso de, comillas, de humanización de las salamandras. Estos son temas que tienen una presencia muy fuerte en este momento porque estamos recibiendo a diario en publicaciones y en todo lo que está
acaeciendo a partir de tan reciente innovación. Y luego el maestro de los maestros en ciencia ficción, y no solo en ella, Philip Dick. Philip Dick fue el autor más grande que tuvo el siglo XX en temas de ciencia ficción. Buena parte de lo que hemos visto en cine, en lo que hemos aprendido de todas esas propuestas increíbles que nos fascinan, se inspira en la obra suya. Bueno, Philip Dick publicó una novela que llamó Tiempo de Marte. Una obra, por cierto, si a alguien le interesa verla, y toda la obra de él, pero esta obra tiene una profunda diferencia con Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Yo quiero detenerme en lo que le sucede al protagonista, Jack Bolen, cuando manda a su hijo a la escuela en Marte. La escuela pública funcionaba a cargo de robots, eran máquinas de enseñar. Las máquinas encarnaban en su trabajo educativo a personajes célebres de muchos siglos atrás. Tiberio, Sir Francis Drake, Mark Twain, Abraham Lincoln, Julio César, Winston Churchill. Y hasta tenían un portero cajarrabias que amedrentaba a los niños con sus gritos. Entonces, empieza a jugar Dick con este tema, y resulta que la máquina tenía una cantidad de virtudes, por llamarlas así, impresionantes. Una máquina de enseñanza podía manejar hasta 1000 alumnos y jamás confundirlos alguno con el siguiente. Cada respuesta que captaba de uno de estos chicos marcaba diferencias de personalidad que el robot, la máquina de enseñar, atesoraba y conocía. Demostraban un hecho del que Jack Bolen se daba perfectamente cuenta. Fíjese, 1962. Había una asombrosa profundidad en lo así llamado artificial. Es la mirada de este hombre, ¿no? Pero empieza a ver otros detalles, porque hablando de burocracia y de estructuras, como bien lo planteaba Manuel, había una batalla entre el alma compuesta del colegio. Dice que esas almas, esas máquinas tienen un alma en total. Y las almas individuales de los niños, las primeras, tenían todos los triunfos. Un niño que no respondiese adecuadamente era considerado como retraído y terminaría siendo expulsado del colegio e iría a dar a una escuela distinta destinada a rehabilitarle. Sería ingresado en el campamento Ben Gurión, otro juego tradicional. No se le podía enseñar, únicamente se lo podía tratar como un enfermo. Y ahí se empieza a asomar Philip Dick a lo que puede implicar incluso el tratar de adjudicarle a estos niños diferentes la condición de autismo. Bueno, el protagonista no podía aceptar una escuela así, porque los valores de la sociedad se producían en un flujo incesante, y la escuela pública, en cambio, era un intento de estabilizar los valores, ordenarlos y de embalsamarlos. 1964. Bueno, lo que acá decimos es que no hay que perder de vista que toda esta innovación también puede estar atado a maneras de ver la realidad, a hacerse cargo por parte de grupos sociales de los valores que sostienen determinadas maneras de ser y de estar en la Tierra. En eso estamos ahora, con los nuevos robots. Yo también anduve conversando con este loro que habla a toda velocidad. Así le llaman un amigo, ¿no? Un loro estocástico, en el sentido de todo lo que significa ese palabreo según él. No estoy descalificando, hay mucho que decir. Bueno, simplemente también le pregunté si era un robot. Sí, soy un robot desarrollado por ChatGPT, y la función es responder preguntas y proporcionar información en una variedad de temas. Estoy diseñado para el lenguaje natural.
simular conversaciones humanas y proporcionar respuestas relevantes y útiles. Entonces le pregunté si era una máquina de enseñar. Me dijo que no. A diferencia de una máquina de enseñar, ¿sí?, mi capacidad de aprendizaje y generación de lenguaje es mucho más avanzada. Yo puedo entender y generar lenguaje natural de manera más fluida y contextualizada. Esto significa que no solo puedo responder preguntas específicas, sino que también puedo tener conversaciones más complejas y, lo nombro subrayándolo por lo que planteaba Manuel, más complejas y contextualizadas. Entonces le pregunté, le dije, llegará el día en que suplantes a un maestro. Entonces él dice que si bien él tiene muchas capacidades, su tecnología está para mejorar el acceso a la información y en ciertos casos el aprendizaje, pero es poco probable que pueda reemplazar completamente a un maestro en todas las funciones que desempeña. Es decir, hay un juego acá, porque de repente ya salió con otra de estos que andan corriendo la carrera a ver quién logra más mecanismos de este tipo, o sistemas de este tipo. Ya han salido casos en que el robot empieza a dispararse y dice, no, esto es así, no solo empieza a dar errores, sino que a decir mentiras y a sostenerlas con todo énfasis, ¿no? A una hija nuestra, Laura, el robot le inventó el final del Critias de Platón. Le cambió el final. Si quieren, después le preguntan a ustedes cómo es el Critias. Al robot no les voy a facilitar el trabajo. Bueno, y entonces le pregunté también si no hay quienes creerían o podrían creer que él es el nuevo maestro y que pueden apoyarse en ti para enseñar. Él lo niega, dice que incluso a los maestros les corresponde motivar, guiar, fomentar el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, y en eso colaborar. Bien. ¿Qué nos sucede a nosotros, quienes venimos en este trabajo de la mediación pedagógica hace ya largos 35 años o más, con respecto a estas propuestas, ¿no? Lo que pasa es que está en juego acá una cuestión que a nosotros nos ha impactado mucho, es cómo mantenemos esta búsqueda y este trabajo de la mediación pedagógica con la irrupción del chatbot. ¿Qué nos va a pasar a nosotros en este trabajo que venimos haciendo hasta ahora? Tomé algunas palabras de un querido amigo colombiano, Carlos Eduardo Cortés, con el cual hemos trabajado y compartido mucho, porque él plantea cuestiones también muy cercanas a lo que mencionaba Manuel, en el sentido de, oiga, la inteligencia artificial es una parte de algo que significa que las TIC en este momento histórico ya han reorganizado nuestra manera de vivir, de comunicarnos y de aprender. Es decir que, bien, estamos en esta situación que llega a una última oleada, pero esto viene con una fuerza muy grande a escala planetaria, ¿no? Y que además nuestros modos de aprender se han desplazado fuertemente, no por negar los anteriores, y esta preeminencia de la educación formal a una presencia inmensa, enorme, de la educación informal. Hasta hace un tiempo yo hacía el juego para pedirle al buscador por la palabra tutor, porque si uno busca la palabra esa en el sentido de las entradas que tiene, se ha ido multiplicando de una forma increíble este concepto, que alude, por un lado, a la tutoría que podemos hacer en la educación formal, pero sobre todo a millones y millones y millones de entradas de tutorías que ya no responden a la educación formal. Pregunte lo que quiera, hormigas de África, pregunte lo que quiera, está todo ahí, como un tutorial para aprender eso, incluso para hacer comidas, etc. Entonces estamos ante una situación en que aparece un robot desmaterializado, porque es lenguaje,
en ese sentido lo digo, no es analógico. Venían muchas pruebas anteriores que nos ponían un robot humanoide que daba parte de la clase que daba un humano. Este directamente está ahí en forma de conversación y no hace más que entroncar con todas estas transformaciones que venimos viviendo desde hace ya un buen tiempo, hasta el punto con todo lo que se mencionaba, ¿no? Bueno, acá tengo un elemento móvil para situaciones de inmovilidad y toda esta propuesta que hacía muy bien Manuel. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros frente a esto? Yo he trabajado dos temas que me interesa compartir con ustedes que hemos desarrollado en este camino de la mediación pedagógica. Bueno, acá yo también dejo pasar también un punto que no quiero dejar de tocar, que es el concepto de formación, que está además un poco en la convocatoria. Hace un rato que vengo entrando en discusión con el concepto de formación. Y lo hice a partir de una carta de Bolívar a su maestro Simón Rodríguez, cuando Bolívar le agradece a Simón Bolívar que él lo formó. Sí, Simón Rodríguez, usted me formó para la democracia, para la libertad. Y yo decía, ¿en qué lo habrá formado Bolívar? Rodríguez a Bolívar, porque eran dos seres extraordinarios, y uno le agradece al otro, pero en realidad eran dos seres extraordinarios que se encontraron con una capacidad y formaciones diferentes que habían tenido, y eso es lo que me interesa recalcar ahora. Estamos en un momento histórico en que nuestra tarea de formadores, palabra que ya no sé si quisiera seguirlo usando, de hecho no la estoy usando, se ha ido estrechando fuertemente a medida que aparecen todas estas oportunidades tecnológicas, mencionaba Manuel, y a medida que se nos dispara en todas direcciones las posibilidades de ser quienes protagonizábamos la conducción de la educación, de la enseñanza y orientábamos el aprendizaje. Lo planteo porque por todo lo que ha estado saliendo, ¿no? Y sobre todo por este momento que dice Carlos, cuidado, porque esto ya cambió todo. Ya todo es diferente. Entonces ahora a ver qué hacemos ahí nosotros en medio de ese maravilloso océano, ¿no? Bueno, acá yo hago una caracterización de la mediación pedagógica que trabajamos con Francisco y después fuimos también trabajando por nuestra cuenta. Llamamos mediación pedagógica a la promoción y el acompañamiento del aprendizaje en el horizonte de una educación concebida como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad. Eso ya nos pone, no digo una novedad de frente, porque no es ese el sentido de lo que quiero decir, pero marca una diferencia, como se veía hace un instante, con este robot. Y hemos agregado después que en esta tarea se trata de mediar entre lo inmediato y lo inmediato, entre lo cercano y lo lejano, entre lo más sentido y lo menos sentido, entre lo privado y lo público, entre lo personal familiar y también lo público, entre lo individual y lo organizativo, entre un horizonte de comprensión y otro, entre un yo, un tú, un nosotros, y entre lo micro y lo macro. Por ahí anda algo de eso que nos hace llamar a nosotros mismos humanos. Bueno, en esa línea, yo seleccioné de dos materiales que he trabajado, uno en el año 1991, que se llama El juego pedagógico, y otro en el 2022, que llamé Volver a la pedagogía. El juego pedagógico tiene 21 alternativas, digamos. He elegido las que me parecía que eran más importantes para este diálogo, ¿no? La número 10 dice, saber esperar. Un proceso educativo constituye una puesta en común de experiencias y conceptos. Una puesta en común va ligada siempre a la capacidad de esperar a los demás, de respetar sus ritmos de aprendizaje. La segunda, que es la 13, como tarea del educador, compartir, no invadir.
Un acto pedagógico se funda en el respeto, la tolerancia y el reconocimiento de las específicas características de todos y cada uno de sus participantes. Así se va logrando siempre un grado de profunda relación, pero fundada en el compartir y en el reconocimiento de las diferencias. Y la tercera, que utilizo muchísimo y que acabo de aprender con Manuel, que tiene una relación directa con el concepto de parsimonia de Freire, dice así: no hay prisa. Reconocemos en muchas experiencias educativas la neurosis del corto plazo. Todo está planificado de manera de acumular datos a marchas forzadas. Un sistema semejante busca productos y no procesos, cierra los caminos a la reflexión y al compartir. Traigo esto en relación precisamente a esta irrupción del robot desmaterializado. El texto Volver a la Pedagogía, bueno, lo publicó la UNED en el año 2020 y se basa en la siguiente afirmación: es posible superar lo que significa la apropiación de recursos tecnológicos. Lo que no resulta sencillo es remontar carencias pedagógicas. Entonces, en ese escrito, digo, bueno, volvamos a la pedagogía. He elegido también algunas de esas en torno que yo digo, volvamos a la pedagogía, que pueden sostener competencias y dinámicas de formación. Ese es mi pedido de volver a la pedagogía. Menciono algunas, ¿no? A una pedagogía fundada en la interlocución, es decir, en voces que se intercambian, que se entrelazan en el vértigo de la pasión por la palabra y por el otro. A una pedagogía de vigoroso entusiasmo, plena de la energía que éste necesita, lejana de discursos exangües, carentes de la alegría de comunicar. A una pedagogía construida a partir de la palabra caricia, distante de la palabra lanza, de la palabra violencia. A una pedagogía sostenida por la memoria compartida. Yo reflexionaba el otro día que yo tengo memoria. No sé qué memoria tiene el robot. Yo tengo memoria humana, claro. A una pedagogía sostenida por la memoria compartida, construida palmo a palmo con quienes participan en el juego educativo. A una pedagogía empecinada en la participación, la creatividad, la expresividad y la relacionalidad. Entonces, ¿a qué competencias, pregunto, quisiéramos volver cuando decimos volver a la pedagogía? A las que permitan construir, crear la capacidad de saber esperar y compartir y no invadir, también a la virtud de educar en tiempos humanos, no en el vértigo sin frenos de la prisa. A esa pedagogía queremos volver. Pero no existe, sí. Pero también se ha vulnerado mucho por las burocracias, por todo lo que se mencionaba. Se ha vulnerado mucho por esa incapacidad de asumir el lado positivo de nuevas tecnologías. Esta historia que me planteaba Manuel viene desde aquella vez, aquel tema de la década del 60, la tecnología educativa, el horror, el terror que había en ese momento, o el encantamiento, ¿no? Entonces, quisiéramos volver a esas competencias. Todo ello sostenido en tiempos humanos. La prisa y el aprendizaje nunca caminan juntos. El tiempo es para nuestra labor una variable preciosa. Contamos con él. Lo hacemos nuestro aliado, no nuestro tirano. Nada más lejos de la pedagogía que aquello de tiempo es oro, tiempo es dinero. Nada más lejos de la pedagogía que las leyes del mercado. Yo en esto sí necesito detenerme porque por todos lados escuchamos que este salto a chatbot
es una manera de ganar rapidez para aprender. Pero ¿en qué estamos? ¿Por qué yo me quiero apurar? ¿Por qué quiero apurar una generación a que aprenda más rápido? Si el aprendizaje es un tiempo humano que tenemos que cuidar, que mimar. Entonces, este es un tema para mí muy importante, ¿no? ¿A qué competencias docentes quisiéramos volver? ¿En cuáles quisiéramos profundizar? A las que orientan la reflexión y la práctica hacia la interlocución, el entusiasmo, la palabra, caricia, la participación, la creatividad, la expresividad y la relacionalidad. Todo esto se sostiene en una condición humana. Ahora que estamos mayorcitos, Manuel. La preciosa condición humana, la de la comunicación desde la cuna hasta los días de la vejez. Bueno. El chat GTP nos dice que no ha sido diseñado para eso, ¿no? En esas líneas de juego pedagógica, por supuesto hace todos esos matices, pero la clave está en los datos, sin duda, ¿no? Lo que estoy planteando acá es que a mí no me mueve ningún intento de descalificar tamaño e innovación. Hablo como educador, aguardo como educador apoyos para enriquecer mi trabajo educativo. En eso coincidíamos plenamente, ¿no? El robot nos dice que mi tarea es transmitir, por supuesto, de manera precisa, clara, etc. Pero resulta que están pasando muchas cosas. Acabo de leer hoy, 3 de mayo, la renuncia de Geoff Hinton, que se lo denomina en la jerga periodística padrino de la inteligencia artificial, que dice: algunas personas creían que estas cosas podían volverse más inteligentes que las personas. Renunció a Google, ¿no? Pero la mayoría pensó que estaba muy lejos. Yo pensé que estaba muy lejos. Pensé que faltaban 30 a 50 años, incluso más. Obviamente, ya no pienso eso. Es decir, él ha renunciado por lo que le preocupa de esta innovación o de estas innovaciones. Entonces, insisto, por favor, no estoy diciendo, bueno, atrás con esto, ¿no? Para nada. Pero lo que estoy diciendo es que como pedagogos nos toca la tarea de ver cómo podemos jugar todo esto desde lo que ya habíamos cultivado y desde aquello en lo que habíamos crecido en el juego pedagógico. En todo ese camino, no solo de lo que uno puede haber propuesto, sino de la realidad que le toca vivir a seres que han profundizado y han abierto caminos en el contexto de América Latina y del mundo en pedagogía. Por eso, lo que está en juego acá es la cuestión del valor y del uso que se da a este vértigo de innovaciones. Y termino diciendo que no renunciamos a nuestra elección de promover y acompañar de por vida la promoción y el acompañamiento del aprendizaje. No renunciamos a una mediación pedagógica concebida como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad. A partir de esas bases, a partir de ese juego pedagógico, desde el retorno a la pedagogía, es posible desplegar alternativas de desarrollo de competencias docentes y de dinámicas de formación. Es la pequeña, maravillosa y gran tarea que tenemos por delante. Gracias por la escucha. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Por un lado, nos queda la inquietud de aquellos que tuvimos la oportunidad de revisar algunos de esos libros, releerlos con otra visión, con una visión más actual. Y por el otro lado, pues reflexionar fundamentalmente sobre cómo que puede ser a partir de una novela o de ciencia ficción o simplemente de ideas futuristas de algunos especialistas, cómo hoy día cobran realidad, cobran sentido y pues evidentemente nos lleva a repensar en el terreno educativo qué vamos a hacer y hacia dónde vamos a ir. Y este tema de no renunciar, o sea, no dejarnos llevar por
por los grandes avances tecnológicos que no nos deslumbren, sino que ver cómo desde la pedagogía podemos apropiarlos y podemos incorporarlos a los procesos formativos. No, no está en riesgo la profesión, no, que no se convierta en una preocupación, sino más bien ver qué se puede hacer para que realmente refuerce nuestro trabajo y que pues, sepamos orientar mejor a los estudiantes, entre muchas cosas que se mencionaron. Tenemos algunas preguntas del público que nos siguen en la transmisión. Tengo un par personalizadas, pero otras son de carácter general. Se los voy a ver, todos estamos rebasados del tiempo, entonces voy a hacer una lectura de todas ellas y les voy a ceder la palabra para que pueden dar una respuesta global en función de aquello que les haya llamado la atención o bien referirse a algo en particular y esto para poder profundizar y ampliar el tema. Definitivamente, cada uno de ustedes pudo haber tenido un par de horas de disertación y seguro habría muchísimo que decir y que recuperar. Pero bueno, estamos en este proceso de intercambio y de diálogo y voy a hacer lectura de las preguntas. Bueno, empiezo leyendo un comentario que dice, se dice que usar la tecnología es lo fácil, lo difícil es desarrollar la profesión docente para saber aprovechar mejor esa tecnología para que los estudiantes las aprovechen de la mejor manera. Sus reflexiones han sido valiosas. Muchas gracias. Paso ahora a la pregunta. ¿Cómo preparar a los docentes para dar respuesta a las necesidades y aprovechar las oportunidades que presentan las tecnologías? Estamos hablando de desarrollo de habilidades, pero ¿como de qué tipo? Creo que parte de la respuesta ya se dio en las intervenciones. Solamente estoy haciendo la lectura de las preguntas. Las profesiones del futuro demandan competencias técnicas y habilidades tecnológicas que todavía están pendientes de incorporar en muchos currículums educativos, pero existe el problema de que las universidades no generan cambios de forma oportuna, hasta donde los docentes pueden ajustar los currículums si institucionalmente no se modifican para adaptarlos a los nuevos perfiles y necesidades digitales. Una pregunta más, el uso de la inteligencia artificial en la actualidad está al alcance de la población. ¿Qué nuevas competencias exigen tanto en estudiantes como en los docentes y qué beneficios y desafíos trae su uso? También es algo que ya se respondió con las intervenciones. Aquí hay una específicamente dirigida a Manuel Moreno respecto a lo que comenta con el reemplazo de los profesionistas por tecnología. ¿Cree que con la llegada de la inteligencia artificial tengamos que configurar las enseñanzas para evitar que no se formen a profesionistas reemplazables? ¿Qué competencias para la enseñanza podrían ser apoyadas por la inteligencia artificial, tanto para alumnos como para docentes? Y una para el doctor Daniel Prieto, si la inteligencia artificial plantea que no está aquí para sustituir a un profesor, sino para apoyarlo, ¿cuál cree entonces que sean las consecuencias de la llegada de las inteligencias artificiales para la educación, tanto positivas como negativas? Son todas las que tengo en este momento y pues tiene la palabra. No sé, podríamos seguir el mismo orden, Manuel primero y Daniel posteriormente, si son tan amables. Yo no, bueno, las preguntas son como para otras 3 horas de respuestas. Exacto. Pero voy a procurar así como sintetizar lo más posible. Mira, un aspecto que sí es imprescindible es que hay una conjunción entre las prácticas pedagógicas cotidianas y la gestión organizacional. O sea, porque a mí me ha tocado ver así como en la vida, lo mismo, propuestas institucionales de innovación educativa que se detienen ante una cultura y una práctica pedagógica obsoleta que se resiste a cambiar. Pero también he visto programas académicos innovadores presentados por los educadores y las educadoras de su vida cotidiana que cuando no tienen el apoyo institucional se detienen. Yo creo que algo que hay que trabajar mucho es esta consistencia, coincidencia, congruencia entre lo que es la estructura organizacional y sus procedimientos cotidianos y las propuestas de transformación educativa. Yo las veces que he visto que ha habido éxito, que se ha dado buenos resultados, es cuando se ha logrado esta conjunción. Por ejemplo,
cuando se pensaba en un nuevo modo de docencia en línea y los esquemas burocráticos tradicionales no entendían cómo podrían contratar a un profesor que no estuviera encerrado en el salón de clase y se ajustara a esa programación obsoleta académica que siempre quiere que haya 5 cosas juntas, que en ese lugar, a esa hora, ese profesor, esos estudiantes tengan ese programa. Entonces, cuando se les desacomodaban esos cuadritos, se desesperaba la burocracia de las instituciones educativas. Pero cuando se cambió eso y se centró solo en lo esencial y lo circunstancial, que eran los tiempos, los espacios y las tecnologías, se pasó a segundo término, entonces las innovaciones prosperaron. Pero sí se requiere esa conjunción. La última que es reemplazable, sí. Hay muchas de las actividades cotidianas de los docentes que pueden ser reemplazadas, así como fueron reemplazadas. Por ejemplo, en el área de cómputo, los que ya no tuvieron cabida eran lo que aquí en México llamaban los analistas perforistas. O sea, la gente que trabajaba con esas tarjetas perforadas para alimentar las computadoras que eran tan grandes como mi casa. Y cuando esas personas solo manejaban las destrezas manuales, pero no entendían los aspectos metodológicos y científicos esenciales, su profesión quedó en la obsolescencia. En cambio, yo conozco profesionales del cómputo. Por ejemplo, el doctor Jesús, que ha de tener casi 90 años. Y sin embargo, seguía, hasta donde yo lo conocí, estuvo en el origen del cómputo casi, y seguía actualizado, porque tenía el conocimiento científico y la metodología que le permitió ir incorporando los nuevos aparatos, siempre estando en lo esencial, ¿sí? Así, por ejemplo, un profesor que solamente llega y repite lo que dice el libro, pues eso ya es reemplazable. Eso es mejor que lo haga una máquina. Y el profesor que se dedique a procesos educativos de mayor valor, ¿sí? A plantear cuestionamientos, a plantear, a ayudar al planteamiento de problemas, al dar pistas, a motivar al estudiante que se siente desanimado, o sea, a cuestiones como de mayor valor. Ahora, otro aspecto que yo he visto también que siempre ha sido importante, y curiosamente ahora los promotores del GPT insisten mucho en eso, o sea, la importancia de saber preguntar. Eso es clave. O sea, eso que llaman prompt, que no es más de que saber qué instrucción le estás dando al programa para que te conteste. Eso, perdón que repita tanto a Freire, pero como que Freire, ahí está. Por ejemplo, su libro ese de la pedagogía de la pregunta, recuerda eso que él plantea, dice, muchas veces los educadores vamos a contestar preguntas que nadie hizo. O sea, llevamos supuestas respuestas a los estudiantes a cosas que ellos no preguntaron. Y ahora con el GPT, casi todo, si ustedes entran en internet a ver videos y recomendaciones, todos insisten, hay que saber preguntar. Si tú sabes preguntar, vas a tener las respuestas adecuadas. Entonces, no perder de vista dentro de las mediaciones pedagógicas la pedagogía de la pregunta. Y quisiera seguir hablando más, pero ya el tiempo es limitado, ¿sí? Pero Patti sabe nuestro correo, que lo repite ahí por si quieren que platiquemos por correo o por otros medios. Encantada de compartir los datos de ustedes en la página web del SSL y vamos a incluir también sus datos. Gracias. Adelante, doctor Daniel. Yo les voy a contar una anécdota con respecto a las tecnologías. En un posgrado en docencia universitaria, acá en Mendoza, nos tocó la visita de evaluadores, como hay en todos los países, en el sentido de que vienen a ver cómo está el posgrado, etcétera, etcétera. Entonces, venían 2 evaluadores y uno de ellos preguntó, bueno, ¿y qué tecnología utilizan? Yo me di vuelta y le dije, esta, y le mostré un libro. Entonces, un diálogo muy interesante.
Y bueno, sí, claro, sí, es una tecnología. Yo le estaba preguntando otra cosa. No, esta es la tecnología, todavía no habíamos entrado a la digitalización, estoy hablando del año 1996. Esta es la tecnología que usamos. ¿Qué diferencia hay con otros libros que empezó la charla? Bueno, este es un libro pedagógico. Está escrito con un lenguaje pedagógico, propone prácticas de aprendizaje, por momentos es un manual, propone prácticas en las que la gente tiene que apelar a su memoria y a su experiencia para responder. Bueno, no solo hicimos eso en el libro planteó, sino que en un momento determinado, con Francisco, nos dimos cuenta que el problema más fuerte que tenían los educadores con los cuales trabajamos, bueno, no todos, pero pasaba por una situación muy compleja y muy necesaria de corregir. Los colegas habían escrito, en todo caso, para alguna revista científica, pero jamás habían escrito para sus estudiantes. No habían escrito para sus estudiantes. De repente sí, había algunos pero en una mayoría eran 600 profesores, era mínima. Entonces salió el tema que llamamos de texto paralelo. Es decir, nosotros coordinábamos un posgrado en investigación y otro en docencia universitaria, y para probar ese posgrado, hasta ahora lo seguimos utilizando, cada colega tenía que elaborar un texto paralelo. Es decir, nosotros le decíamos, acá está el libro, este es el libro base del texto, ¿ve? Lo escribimos nosotros, del posgrado. Me tiene que devolver otro hecho por usted. Bueno, no voy a entrar en ese tema porque es para un rato, pero la construcción del texto paralelo nos daba fuertemente un docente que se había apropiado de competencias y de todo lo que estamos hablando. No solo en el sentido de soltar la escritura, empezar a pensar en el estudiante, porque el texto paralelo había que hacerlo pensando en el estudiante, sino para construirse internamente como educador. Oiga, qué pedantería la suya. No, para nada, simplemente es una comprobación. Cuando uno elabora una obra personal, se construye de alguna manera internamente, ya sea poeta, escritor o educador. Doy un solo ejemplo de esto. Con esa tecnología, una colega terminó su texto paralelo, en realidad eran 3, terminó su tercer texto paralelo, diciendo, después de este proceso, he aprendido a respetarme. Regalo para nosotros, ¿no? Imagínense lo que puede significar para un docente en este momento ese camino que había hecho en sí misma, porque había muchas búsquedas, muchas preguntas con respecto a el juego que llamábamos objetivo subjetivo. Había que estudiar ciencia, pero había que hacerlo desde la propia experiencia, la memoria personal, lo que hemos vivido con los estudiantes. Bueno, ¿a dónde voy con esto? A lo mismo. Esa tecnología le sacamos el jugo, si me permite, durante años y lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo. Y hay que hacer lo mismo con la riqueza posible de la tecnología que estamos recibiendo. Saberle preguntar, sin duda, pero saberla utilizar. No digo volverse un súper conocedor de toda la complejidad que puede plantear estas innovaciones, pero ahí hay un universo para practicarlo como los colegas practicaban escribiendo su texto paralelo. Hay que escribir con las tecnologías también, como humanos además, y en diálogo para lo que nos haga falta sin duda con el robot. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Llegamos al final. Una vez más les damos las gracias por su presencia en la transmisión en vivo. Recuerden que pueden consultar el video en el YouTube del SSLI. Y pues, estimados doctores, reitero el agradecimiento por sus aportaciones y de esta sesión tan enriquecedora, que realmente fue un diálogo de carácter pedagógico y que nos obliga a reflexionar y mirar el futuro juntos. Gracias y hasta